Bueno, mis hermanos, pues tenemos ahí el título de la meditación de este día, que es el inconcebible acto de Dios de justificar al que hace mal, ¿no? Vamos a meditar en este acto que Dios hace, que es como les digo, es un acto inconcebible. No podemos entender, no podemos concebir que Dios haga tal cosa. Es algo que no podemos entender. Pero vamos a tratar de ver lo que la palabra dice y ver a través de lo que el Espíritu Santo nos dirija para poder entender este hecho. Tenemos el texto, Romanos 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una de las acusaciones más comunes hacia Dios, y que además es utilizada por aquellos que ponen pretextos para no acercarse a Él, es justamente lo que nosotros decimos como creyentes, que Dios perdona al más vil pecador, ¿sí? Y en la mente de algunas personas es inconcebible que la gente que hace mal, la gente que roba, la gente que mata, la gente que viola, que llega a hacer cosas totalmente terribles o que hace terribles actos de maldad, es inconcebible pensar que puedan ser perdonadas. Es algo que no se puede entender, ¿sí? ¿Cómo es posible esto, no? Es posible que inclusive algunos de ustedes se hayan topado en algún momento con personas que le han puesto esta objeción para acercarse a Dios, ¿no? Es posible inclusive que ustedes mismos, que yo mismo en algún momento de mi vida haya llegado a pensar que cómo es posible que Dios haga tal cosa, y más cuando hemos sido víctimas de la maldad justamente de las personas. O sea, no podemos entender cómo es que Dios puede en un momento dado perdonarlas. Sin embargo, el texto de Romanos, el texto que acabamos de leer, específicamente el versículo 5, acepta esta acusación. Este texto lo acepta. Esa acusación que la gente hace, la acepta totalmente, porque podemos ver lo que dice la palabra: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia, ¿sí? Y hay que llamar la atención, y yo llamo tu atención a este verso, justamente a lo que dice estas palabras: aquel que justifica al impío. Vamos entonces a ver lo que dice la palabra a este respecto, y con la ayuda del Espíritu Santo entenderlo, para que cuando estemos también con una persona que nos diga algo así, podamos saber qué decirle, podamos saber qué es lo que dice la palabra en este sentido, ¿no? ¿Quién es o a quién se refiere la Escritura cuando dice impío? Algunas personas no tienen el concepto de lo que significa impío. Y es necesario saber a qué se refiere la Escritura cuando dice impío, ¿no? La palabra impío, en su significado bíblico, es aquella persona que está falta de piedad. O sea, es una persona que no tiene piedad. Es una persona que tiene una baja moral. Es una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona que actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios y se opone activamente a Él, se opone a Dios en una total y completa desobediencia. Y en ocasiones este tipo de personas llegan incluso a tener desprecio hacia Dios, llegan a tener un desprecio irreverente hacia Dios,
y a todo lo que él represente. ¿Sí? Esta es una persona impía. Esto es lo que dice la palabra cuando habla del impío. Y entonces cuando entendemos qué es o quién es una persona impía, entonces podemos continuar con lo que dice la Escritura respecto a su justificación. ¿Sí? Y lo que dice la Escritura es que Dios asume el título de aquel que justifica al impío. ¿Sí? Justifica, esto quiere decir que Dios justifica a los que son injustos. Justifica y perdona a aquellos que merecen ser castigados. Él justifica y le otorga gracia a aquellos que no se la merecen. Eso es lo que dice la palabra cuando dice que Él justifica al impío. Y entonces es cuando nos cuesta trabajo entender y nos cuesta trabajo concebir cómo es posible que un Dios santo pueda estar dispuesto a justificar a una persona impía, a una persona que hace maldad, a una persona que está en contra de Él. ¿No es verdad? ¿No nos cuesta trabajo entender algo así? Y esto sucede, ¿por qué? ¿Por qué sucede que nos cuesta trabajo entender algo así? Porque estamos acostumbrados a pensar que por medio de nuestras buenas obras podemos alcanzar la salvación. Tenemos la tendencia siempre de hablar acerca de nuestra propia bondad y de nuestro propio valor. Y nos aferramos insistentemente a la idea de que debe de haber algo bueno en nosotros. Debe de haber algo que Dios vea en nosotros. Debe de haber algo totalmente bueno en nosotros para que Dios ponga su mirada en nosotros. Y aún así, fíjense, si realizáramos o realizamos algún acto de bondad, no es por mérito nuestro, porque es Dios quien nos motiva a hacer aquellas cosas buenas, ¿sí? Ni siquiera es algo natural en nosotros, es Dios mismo quien nos motiva a hacerlo. ¿Y no le ha pasado que, por ejemplo, usted ve a alguien necesitado, alguna persona necesitada, y cosa que usted nunca hace, de repente decide ayudarle? De una manera que ni usted mismo o ni usted misma entiende cómo y por qué lo hizo. Bueno, ahí está Dios motivando a hacer obras buenas, ¿sí? A hacer algo para ayudar en un momento dado al prójimo y llevando a las personas a hacer lo que ellos por naturaleza propia no desean hacer. ¿No le ha pasado que de repente ha hecho algo así y dice, ¿y cómo fue que le ayudé? Yo no acostumbro a hacer esto, pero en esta ocasión me nació hacerlo. Bueno, fue Dios quien te motivó a hacer algo bueno. Así que ni siquiera cualquier acto de bondad que pudiéramos hacer, ni siquiera es mérito nuestro, ¿sí? Entonces, al respecto de que no hay bondad en ninguno de nosotros, la Escritura dice ahí en Romanos 3:10, no hay justo. ¿Cuántos? Ni aún uno. No hay ningún justo, no hay ninguno, ni uno. No podemos encontrar en ningún lugar en el mundo a ninguna persona justa, dice la palabra del Señor. Y si hacen obras, y se hacen obras de caridad, y se abren obras de bondad, y todo este tipo de cosas, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Recuerda usted aquella ocasión que el joven rico llegó delante del Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué me dices bueno? No hay, dijo el Señor Jesús, aquí está el verso,
¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo ¿cuántos? Uno. Solamente hay uno que es bueno, dice, y ese es Dios. Fuera de ahí no hay ninguna persona buena. Y bueno, el texto de Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ningún niño justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y que nunca peque. Es decir, que todos en su momento pecamos, ¿sí? Y entonces es pues por esta razón que el Señor Jesús no vino, repito, no vino buscando a aquellos que son justos. No vino buscando a aquellos que son buenos, sino vino para otorgar justamente esas virtudes de bondad, de compasión, de piedad a aquellos que no las teníamos o aquellos que no las tienen. Él vino justamente a otorgar esas virtudes a aquellos que no la tienen, porque Él vino no porque nosotros o cualquier persona sea justa, sino para hacernos justos, porque Él es quien justifica al impío. ¿Y por qué hace Dios esto? ¿Por qué hace Dios esto de justificar a la gente que hace mal? ¿Por qué lo hace? Porque sabe Dios, leímos el pasaje de ahí de Eclesiastés, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios sabe que no existe ninguna persona buena, que no existe nadie que haga el bien, que no existe nadie que no peque, ¿sí? Y Dios sabe que si tuviéramos, o más bien, si no tuviéramos el mal dentro de cada uno de nosotros, Él sabe que no actuaríamos de manera impía. Dios sabe que estamos contaminados por el pecado, y no un poquito, estamos contaminados hasta la médula. Y que este mal que hay obviamente dentro de todos y cada uno de nosotros es el que nos lleva a hacer y a actuar de manera impía, oponiéndonos a Él. Y esta fue la experiencia del apóstol Pablo, y esta es la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Cuando has querido hacer algo bueno, cuando has querido hacer el bien a alguna persona, en la experiencia dice que Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro que hay una ley dentro de mí, encuentro que hay algo que me impulsa al mal. ¿Por qué? Porque el mal está dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de los seres humanos. Por eso es que Dios, en su soberanía infinita, en su naturaleza divina, en su esplendoroso y grandioso amor por la humanidad, Él toma la tarea de justificar a los impíos, ¿sí? Dios ideó métodos o un método, Él tiene los recursos para hacer posible que el hombre y la mujer impía sean justificados justamente por Él, ¿sí? Por el mismo Dios. Y lo hace no con una justicia a medias, sino lo hace justificando con una justicia totalmente perfecta, ¿sí? Es algo total, completo, ¿sí? Él ha establecido un sistema por el cual puede tratar a los culpables como si hubieran vivido libres de cualquier ofensa delante de Dios durante toda su vida. De esta manera, Él puede tratar a los impíos como si estuvieran totalmente libres de pecado, porque Él justifica a los impíos, ¿sí? Tal vez conozcas un poco de Dios y tengas fe en los labios o de los labios para afuera, pero no vives para Él. Usas su nombre en vano, robas, mientes,
denigras a las personas, hablas falsedades contra ellas, tal vez inclusive vives en la inmoralidad sexual, mientras dices que amas a Dios. O puede que seas el tipo de persona que duda de la existencia de Dios e incluso confirmas con tus palabras y con tus hechos que dudas de que Él existe. Y has estado viviendo en esta hermosa tierra que Él creó, llena de evidencias de su existencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice su palabra. Y has vivido en esta tierra y has visto todas estas maravillas que dan evidencia de su presencia y de su existencia, y todo el tiempo has cerrado los ojos para no ver la demostración de su poder y de su divinidad. Es posible también que seas el tipo de persona que participa o ha participado regularmente en todas las formas externas de religión, ¿sí? Pero tu corazón no está en esas formas, o sea, lo haces nada más por hacerlo, pero no está realmente tu corazón en ellas. Y aunque te hayas estado reuniendo con el pueblo de Dios, en una iglesia, en cualquier lugar, aunque te has estado reuniendo, aunque participas a lo mejor en la alabanza, aunque participas en un ministerio, aunque eres parte de los líderes de la iglesia, y aunque lo alabas con tus labios, tu corazón está lejos de Él. Has vivido sin un verdadero amor a Dios. Y no has tenido en cuenta sus mandamientos, ni te has sujetado a lo que Él tiene para ti en tu vida diaria. Y has vivido una vida impía. Así que si encajas en alguna de las categorías que acabo de mencionar, eres justamente el tipo de persona a la que se le envía esta buena noticia de que Dios justifica al impío. Este evangelio que dice que Él es el que hace esta obra que es inconcebible y que no podemos entender. Puede que creas inclusive que estás cumpliendo con tu obligación religiosa. Y que al vivir así, cumpliendo con una religión, la que sea, la que estés practicando, puede ser que tú creas y sientas que el cielo tiene una obligación inclusive contigo. Creas que te debe. Creas que Dios te debe porque eres tan bueno, eres tan religioso o tan religiosa y cumples cabalmente todo lo que la religión pide, que crees que entonces Dios está en deuda contigo. Si ese es el caso, tú no necesitas un Salvador. Tú no necesitas de la misericordia de Dios. ¿Qué necesidad podrías tener de ser justificado? La salvación de Dios es para aquellos que no la merecen y que reconocen que no tienen forma de hacerse a sí mismos lo suficientemente buenos como para ser salvos. Si tu confianza descansa en que eres una persona religiosa, como te digo, cualquiera que sea tu religión, es importante que entiendas que esto no tiene ninguna importancia en la eternidad. Porque si confías en tu propia justicia, estás perdido. Estás tan perdido como es seguro que estás vivo en este momento, porque la Escritura claramente expresa lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañas? ¿A quién engañas? ¿A Dios? Te engañas a ti mismo, dice la Escritura. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Y entonces la verdad no está en nosotros. O sea, no está en ti, no está en ninguna persona que diga que no ha pecado, ¿sí? No hay verdad en ellas. Y si decimos que no hemos pecado,
¿A quién hacemos mentiroso? A Dios. Porque Dios dice que tenemos pecado, porque Dios dice que somos impíos, porque Dios dice que hemos fallado, porque Dios ha establecido que seamos honestos en ese sentido. Así que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, aunque vayas a cualquier religión, la que te guste, si dices que no eres malo, si dices que eres una buena persona, si dices que tú mereces el cielo porque eres lo suficientemente bueno, la palabra de Dios no está en ti y no es verdad, porque te estás engañando a ti mismo. Y en cualquier caso, no existe, fíjense bien, no existe un evangelio que se pueda predicar a los justos. No hay un evangelio que se pueda predicar a la gente buena, a la gente que hace bien, a los justos por su cuenta propia. Y digo esto porque el Señor Jesucristo no vino a llamar a los justos. Y yo no voy a llamar a los justos si Él no lo hizo. Yo no voy a llamar nunca a alguien que se considera justo. Y creo que usted tampoco lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día que tú le predicas el verdadero evangelio a alguien que se cree justo, simplemente no va a venir. Los únicos que pueden darse cuenta de su necesidad de justificación son aquellos que saben que no pueden lograrlo por sus propios medios. Son aquellos que se dan cuenta de que tienen la necesidad de ser justificados, que saben que no lo pueden hacer ellos mismos y que necesitan de alguien que los justifique, de alguien que haga lo que ellos no pueden hacer en un momento dado, ¿sí? Por eso dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre o la mujer o el niño, quien quiera, no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué es que la gente es justificada? Por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, dice el apóstol Pablo. Todos los que estamos aquí, si hemos creído, creímos en Él justamente para ser justificados. En ningún momento pensamos que nuestras propias justicias podrían hacernos ganar el cielo, o que iban a hacer que tuviéramos, o que Dios estuviera en deuda con alguno de nosotros. Al contrario, todos creímos que no éramos dignos de su gracia, de su misericordia, de su perdón, y lo que hicimos fue creer en Cristo para ser justificados, ¿sí? Y no, como dice, por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ninguna persona será justificada. Necesitábamos a alguien que nos justificara delante del tribunal de Dios, del tribunal de Cristo. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Por medio de la fe, como vimos, la fe en ¿quién? La fe en Jesucristo. Y esto, dice, no es algo tuyo. O sea, no es algo que tú produjiste, no es algo que tú hiciste, no es algo que sea mérito tuyo. Esto es un don, es un regalo de parte de Dios. Así que no hay mérito en ninguno. En ninguna persona puede haber mérito, porque Dios es el que justifica al impío. Así que Dios, o más bien, fíjense, para Dios, justificar a una persona que ya es justa, para Dios justificar a una persona que ya es justa, no es trabajo para Él. Ese sería un trabajo para los ilusos, para los que creen que podrían ser justificados. Pero justificar a una persona injusta, mala, perversa, ese es un trabajo infinito del amor de Dios y de su misericordia. Justificar al impío es un milagro digno de Dios. Mírenlo, por ejemplo, de esta forma, mírenlo de esta manera. Si un médico o un científico descubriera una cura maravillosa para el cáncer, ¿a quién aplicaría esa cura?
A los que tienen cáncer, obviamente, ¿no? Si se le aplicara a los que están sanos, fíjense que se le aplicara a los que están perfectamente sanos, ¿qué efecto tendrían ellos? Ninguno. ¿Sí? Si se enviara esa cura a una región, a un lugar, a un país donde no hay personas que tengan cáncer, ¿de qué serviría? Esa cura no tendría nada que hacer ahí, no tendría ningún efecto estar allí. Los que están sanos, dijo nuestro Señor Jesús, no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. No está análogamente, no está igualmente claro que los grandes remedios de la gracia y de la misericordia de Dios son para los que están enfermos del alma. Esto no se puede aplicar, no puede ser para los que están espiritualmente completos, a los que creen que están bien, ¿sí? Porque no les serviría absolutamente de nada, ¿sí? Por eso te digo que si yo te invitara a recibir la gracia de Cristo y crees que eres una buena persona, no vas a venir porque crees que tú no la necesitas. Pero si sientes que estás enfermo espiritualmente, el médico, Jesús, ha venido al mundo por ti. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, o más bien ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que un hombre generoso decide perdonar a todos aquellos que le deben dinero, a todos los que están en deuda con él. Tiene sentido que esto solo pueda aplicarse a los que realmente tienen una deuda con él, ¿sí? Una persona puede ser que le deba 1,000,000 de pesos y otra persona puede ser que le deba nada más 100 pesos, ¿sí? Pero le basta a cada una de ellas, a cualquiera de las dos, le basta con que quede sellado su pagaré donde diga pagado, ¿sí? Es lo único que necesitan, un sello y que diga pagado. Para que esa responsabilidad que tenían para con esta persona quede totalmente anulada, quede totalmente ya sin efecto. Pero fíjese esto, aún la persona más generosa del mundo, la persona más generosa, no puede perdonar la deuda de aquellos que no le deben, ¿no? Y fíjense cómo incluso está fuera de la misericordia de Dios perdonar donde no hay pecado. Porque no puede haber perdón si no hay pecado. El perdón debe ser para el culpable. El perdón debe ser para el pecador. Es absurdo hablar de perdonar a quien no necesita perdonar, a quien no necesita ser perdonado, a quien no está perdido. Es imposible hablarle a alguien de salvación cuando cree que no está perdido. Es imposible perdonar una deuda que no existe. No se puede salvar a quien cree que está bien, ¿sí? Y no se puede perdonar a alguien que cree que nunca ha ofendido. Pero si por el contrario alguna persona cree que está condenado a perderse por toda la eternidad porque es un pecador, porque es una pecadora, si reconoce que ha actuado de manera impía, que ha sido egoísta, que ha menospreciado a Jesús, a su obra y a todo lo que representa, si reconoce que tiene una deuda con su Creador, una deuda que obviamente no puede pagar, a esas personas, a esas son las que hay que animar a creer que la gracia
está dirigida hacia ellas. Suena feo, pero así lo dice la palabra. No le des las perlas a los cerdos. No le vayas a hablar a quien no quiere. No le vayas a insistir a alguien que dice que no lo necesita. Pero ve a los que dicen, sí, yo necesito, yo soy impío, yo reconozco que necesito de Dios, que necesito ser justificado. Si Dios justifica a los impíos, entonces puede justificarte a ti, si te consideras impío, o puede justificar a otra persona que se considera impía. Así que cuando te miras a ti mismo con sinceridad, limpio de una descripción, ¿sí?, que no te corresponde, y esta palabra impío es una descripción apropiada de ti, de tu persona, de tu manera de ser. Si has vivido sin Dios y has vivido de manera contraria a lo que significa ser piadoso, esta es la buena noticia del Evangelio. Esa es la noticia maravillosa del Evangelio, que Dios es quien justifica al impío. Y que afortunadamente esta justificación está disponible para ti. Si eres una persona sensible, no podrás negar la extraordinaria gracia de Dios en esa provisión para una persona como tú. Porque nosotros así lo vimos, lo vivimos y lo experimentamos. Vimos la gracia inmensa y maravillosa de Dios cuando nos dimos cuenta que éramos indignos de cualquier cosa que pudiéramos recibir de parte de Él, y mucho menos la salvación. Así que si eres una persona sensible, te darás cuenta que es grandiosa esa gracia y esa maravillosa, que no mereces ser perdonado, no mereces ser justificado, mereces ser castigado, mereces ser enviado lejos de Dios, pero Él te quiere justificar por su gran amor, por su misericordia, y no por méritos que pudieran hallarse en ninguno de nosotros. Así que ¿por qué no has de ser hecho justo en este día? ¿Por qué no has de ser llamado justo delante de Dios, como ese pagaré donde Dios diga, no tienes deuda conmigo ya? Y ser justificado en ese momento, inmediatamente ya no tienes ningún problema con Dios. Yo deseo y ruego al Señor, y creo que todos aquí deseamos con todo nuestro corazón, que aquellas personas que reciben el Evangelio y consideran y se sienten impíos puedan recibir este mensaje y saber que no hay, y aunque no nos guste, y aunque no lo entendamos, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Así que confiemos en esta gracia misericordiosa, en este amor incondicional que Dios tiene para con nosotros, y reconozcamos que no somos lo suficientemente buenos como para llegar al cielo. Bueno, solo hay uno, Dios. Y Dios es quien habita ahí en el cielo, es Dios quien habita ahí, y para poder habitar junto a Él, tienes que ser igual que Él, de bueno. Igual, no puedes estar menos que Él, porque esa es la medida para poder estar justamente con Él. Y lo único que puede hacerte bueno de eso es si Él te justifica. De otra manera, no se puede. Quiera el Señor que este mensaje llegue a tu corazón y puedas entenderlo y recibir esa gracia inmerecida. Que la gloria sea para el Señor.